Las aguas cristalinas de Coral Cove brillaban bajo el sol matutino, pintando el cuadro perfecto de tranquilidad. Brian, un experimentado guía de buceo, siempre se había sentido más a gusto bajo la superficie del océano. El mar era su santuario, un lugar donde el tiempo se detenía y las complejidades de la vida parecían desvanecerse. Ese día, sin turistas programados, decidió explorar una cala remota que había visitado solo unas pocas veces. Era su oportunidad de reconectar con el mundo submarino a su manera. Mientras se sumergía en las profundidades turquesas, el océano lo recibió con su fascinante belleza. Bancos de peces vibrantes danzaban a su alrededor, y las formaciones de coral se extendían como esculturas intrincadas en el fondo marino. Brian sintió una familiar sensación de paz mientras se maravillaba con la armonía del ecosistema, pero la serenidad no duró mucho. Un agudo chillido rompió la calma. Brian se detuvo, escaneando el agua en busca de su origen. No era un sonido que escuchara con frecuencia, un llamado urgente casi desesperado, moviendo rápidamente sus aletas. Nadó hacia el sonido y pronto avistó a un delfín bebé, su pequeño cuerpo atrapado peligrosamente entre rocas afiladas cerca de la costa. La pequeña criatura luchaba, emitiendo gritos frenéticos. Brian se acercó con cuidado, sabiendo que las rocas afiladas podían herir fácilmente al delfín o a él mismo. «Aguanta, pequeño», murmuró a través de su snorkel, estabilizándose. Usando su cuchillo de buceo con precisión, separó las rocas lo suficiente para liberar al delfín. Este chilló nuevamente, esta vez con lo que parecía ser alivio, y nadó en un círculo alegre a su alrededor antes de desaparecer en el vasto océano. Brian flotó por un momento con el corazón lleno, pero justo cuando estaba a punto de reanudar su inmersión, el delfín bebé reapareció. Volvió a nadar en círculos a su alrededor, empuñando insistentemente su brazo. «¿Qué pasa ahora?», se preguntó en voz alta. El comportamiento del delfín era inusual, casi como si quisiera que lo siguiera. Intrigado, Brian decidió seguir al pequeño y nadó tras él. La persecución lo llevó más lejos en el océano de lo que había planeado. Los vibrantes corales dieron paso a una extensión más profunda y tranquila. Justo cuando Brian comenzó a cuestionar la sabiduría de seguir al delfín, lo vio detenerse cerca de una gran red de pesca sumergida en el agua. Contuvo el aliento. Dentro de la red había un delfín adulto luchando desesperadamente por liberarse. Cerca, otro delfín adulto flotaba ansiosamente, su lenguaje corporal gritando angustia. Brian se dio cuenta de que el delfín bebé debía haberse separado de sus padres y había quedado atrapado intentando buscar ayuda. Ahora lo estaba guiando para salvar a su familia. Sin perder tiempo, Brian nadó hacia la red y comenzó a cortar las cuerdas enredadas con su cuchillo. El delfín atrapado se agitó violentamente al principio, pero Brian le habló en tonos tranquilos, calmándolo lo suficiente como para terminar el trabajo. Finalmente, con un último corte, el delfín se liberó, dejando escapar un silbido jubiloso. Nadó para unirse a su familia, los tres dando vueltas alrededor de Brian en lo que parecía ser un gesto de gratitud. Brian sonrió, pero su alivio no duró mucho. Algo más llamó su atención, una sombra moviéndose a través del agua. Al girarse hacia la fuente, vio un enorme barco pesquero anclado cerca. De su cubierta colgaban varias redes más, todas ilegales en estas aguas protegidas. Cerró los puños. Estas aguas eran un refugio para la vida marina, y esas prácticas de pesca no solo eran ilegales, sino devastadoras para el ecosistema. Brian nadó cuidadosamente de regreso a la superficie y trepó a una roca cercana para observar. Los pescadores estaban ocupados levantando su captura ilegal, ajenos a su presencia. Sacó su cámara impermeable y comenzó a documentar todo: el nombre del barco, los hombres a bordo y la vida marina que luchaba en sus redes. Al regresar a la costa, Brian no perdió un segundo. Contactó a la guardia costera local, compartiendo su evidencia y las coordenadas del barco. En cuestión de minutos, un equipo de respuesta estaba en camino. Desde su posición en la playa, Brian observó cómo la guardia costera interceptaba el barco. Las protestas de los pescadores eran ruidosas pero inútiles. Fueron atrapados con las manos en la masa, y su captura ilegal servía como prueba irrefutable. Mientras las autoridades tomaban el control de la situación, Brian no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. Pero su satisfacción no era solo por atrapar a los culpables, sino por los delfines. Estaban a salvo, su familia reunida y su hábitat protegido, al menos por ahora. La noticia de las acciones de Brian se difundió rápidamente en Coral Cove.
Los lugareños que dependían del océano para su sustento lo aclamaron como un héroe. Los turistas que habían presenciado partes del rescate se acercaron a él con admiración y gratitud. Incluso la Guardia Costera elogió públicamente su valentía, diciendo que su rápida reacción había prevenido más daño al frágil ecosistema. Para Brian, el reconocimiento era secundario. Lo que más importaba era saber que había marcado la diferencia. El delfín bebé y su familia le recordaron por qué amaba tanto el océano, no solo por su belleza, sino por las innumerables vidas que nutría. Mientras estaba de pie en la playa esa tarde, observando las olas acariciar suavemente la orilla, Brian supo que nunca olvidaría el vínculo que había compartido con esos delfines. También sabía que la lucha no había terminado. La pesca ilegal seguía siendo una amenaza constante y proteger el océano requeriría vigilancia continua. Pero Brian estaba listo. Después de todo, el océano le había dado tanto que era justo devolver algo a cambio.